Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá, por aceptar la invitación. No es fácil en estos días hacerse un viaje para este tipo de cosas. Hoy iniciamos el segundo ciclo de charlas magistrales, el de 2023, con este tema que mucha gente, ya lo voy a decir más adelante. Hoy es la primera edición, la segunda va a ser el 17 de mayo, también en Montevideo. Estamos trayendo, es un nómada digital, experto en Revenue Management, se presenta como Revenue Management de personas, anda recorriendo el mundo, fundamentalmente Europa, en una furgoneta con los dos carros. Pues todo un personaje. Hay gente que, es decir, en la producción de esa segunda charla estuvimos hablando con varios hoteleros del resto del territorio y algunos no podían creer que vinieran, y otros, unos cuantos nos dijeron que son seguidores de él. Eso va a ser el 17 de mayo y el 15 de junio vamos a tener a Alejandro Berzú, un conferencista internacional, que también lo encuentro en cuanto a feria de Turismo Miles o en cuanto a evento hay por algunos países del mundo. Es también un personaje muy especial, experto en motivación e incentivos, fidelización, hospitalidad, turismo miles y marketing de eventos. Bueno, pero hoy estamos para Urban Air Mobility y Turismo. Comentábamos con Diego que nos salió un anglicismo en el título, una parte en inglés, una parte en español. Desde que anunciamos este tema en esta primera edición del ciclo 2023 de las charlas magistrales, se dieron dos tipos de reacciones. Por un lado, quienes, como la mayoría de ustedes, demostraron no solamente el interés, sino, como decía hace un rato, cara de asombro e incredulidad al conocer la temática, y por el otro, confirmando los uruguayeros que hicieron la del avestruz, ¿no? Metieron la cabeza en el agujero, quizás porque no saben de qué va esto. Para mejor destaquemos y celebremos lo que hay para destacar y celebrar esta mañana. En primer lugar, que una vez más, uno de los principales actores del transporte internacional, como es el presidente de la Asociación Mundial de Abogados de Aeropuertos, Diego González, haya aceptado nuevamente una invitación del Grupo PDA. Y esta mañana, entonces, le decimos, Diego, que es un motivo de gran orgullo para nuestro grupo que hayas aceptado la invitación y que nos acompañes. El pasado 9 de marzo, apenas poco más de un mes atrás, tuvo lugar en el Salón Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina el primer seminario de esta temática, y da la casualidad que el disertante fue Diego. Y fue un evento netamente rioplatense. Diego, al igual que hoy, empieza su conferencia citando a dos eminentes uruguayos: al profesor Álvaro Bauzá Araujo, que escribió aquí en Montevideo un clásico de la doctrina del derecho aeronáutico, y Diego calificó esa obra como un tesoro, señalando que a la vez guardaba otro tesoro, nada menos que el prólogo de esa obra, escrito por el maestro Eduardo J. Couto. En esa oportunidad Diego dijo que suele desenterrar tesoros, y citando al poeta español Benjamín Prado, dijo que a veces los tesoros te desentierran a ti. Ese seminario del 9 de marzo en Buenos Aires fue diseñado para soñar el derecho, pero a diferencia de lo sostenido en 1955 por Couture, la regulación necesaria ya no es hipotética sino real. Acerca de eso sabremos más a partir de hoy. Queremos agradecer muy especialmente a quienes han venido aquí. Está faltando de los confirmados dos amigos argentinos que avisaron que están un poquito retrasados, Sebastián Pinchinati de Amadeus y Ana Gutiérrez, también de la misma empresa, que vinieron especialmente para acompañarnos en esta jornada. Y a todos ustedes,
pero especialmente por razones de agenda, de acortar por aquí la presentación. Le voy a pedir al amigo Tabaré Viera que como se tiene que ir, primero agradecerle especialmente que con la agenda cargada que tenés hoy, haya tenido el gesto de llegar hasta aquí a acompañarnos, aunque sea un ratito. Adelante y tu saludo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, amigo Sergio Antonio Herrera, amigo de todos nosotros y motivador a través de todo lo que es PDA y su trabajo, que siempre está con su equipo fogoneando con ideas, con críticas que son importantes también en todos sentidos, sobre todo cuando son constructivas. Un honor, un gusto estar, reverlo, reencontrarlo a este experto, sin lugar a dudas, en el derecho y en el derecho de la aviación. Y bueno, saludar a todos los presentes, autoridades y amigos. Yo creo que cada vez que nos encontramos en un evento para analizar temas que tienen que ver con el turismo, le estamos haciendo un aporte al sector a través de quienes tenemos distintas responsabilidades, distintas tareas, y en definitivas entre todos somos los que hacemos que las cosas funcionen y sucedan. El sector público, sus distintas manifestaciones nacionales, departamentales, locales y sobre todo el sector privado. Como ustedes saben mejor que yo, el turismo depende de muchos servicios, de muchas áreas, corta transversalmente prácticamente todas las actividades y bueno, y la conectividad es fundamental, el transporte y la conectividad es fundamental. Si no hay transporte no hay turistas, no hay por lo tanto turismo. Y la innovación es la otra pata que mueve a un mundo tan dinámico como el que vivimos nosotros hoy, ¿verdad? Ayer compartíamos o participábamos de una charla fantástica que el señor Álvaro Moré daba sobre la inteligencia artificial, sobre todo lo que tiene que ver con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación. Realmente es una revolución, una nueva gran revolución industrial que todos los días no deja de sorprender. Entonces, eso unido, la tecnología en cada una de las áreas, pero las tecnologías y las nuevas formas llevadas al transporte, evidentemente que nos lleva a tener que pensar, a recurrir a expertos, porque bueno, se avecinan justamente nuevos tiempos en los que esa tecnología nos va a permitir tener mejores y más formas de transportarnos. Quizás algún día nos vamos a teletransportar, como veíamos en algunas películas. Pero bueno, la movilidad urbana, es muy sugestivo el título de esta charla, todo lo que tiene que ver con la movilidad aérea es fundamental, y la movilidad aérea urbana, la verdad que es un título sugestivo porque, bueno, será parte de la aplicación de tecnología que nos lleve a ser más eficientes y por lo tanto también a que el turismo se mueva más. Así que bienvenido una vez más, Herrera, estas charlas magistrales que convocan a expertos, que invitan a dar oportunidades para que expertos de la región vengan a darnos sus ideas, sus proyectos, sus noticias, sus informes, su visión sobre ese futuro, y que nos enriquezcamos entonces entre todos los actores y sobre todo quienes tenemos responsabilidades de conducción para abrir nuestra cabeza, para llegar a las conclusiones de por qué camino ir. En definitiva, todo en pro
del desarrollo de una actividad y de un sector tan importante para la vida del mundo entero, pero en particular, en nuestro caso, de nuestro país y de nuestra gente. Así que muchas gracias, muchos éxitos en esta jornada y es un gusto poder venir a esta apertura. Bueno, muy bien, muchas gracias, ministro Tabaré Viera. Es importante destacar que tanto este ciclo de charlas magistrales como el próximo y el anterior, Objetivo Turismo, el próximo va a tener lugar 1 y 2 de agosto, son posibles gracias al auspicio fundamental del Ministerio de Turismo. Entonces, vamos a seguir entonces con la presentación. Agradezco la presencia, además del ministro, del director general del Ministerio, Ignacio Curvelo, del asesor Eduardo Sanguinetti, de Doris Rodríguez, que no necesita presentación, amiga de toda la gente del turismo, y presente en todas las ferias, bueno, casi todas. El director de turismo de Maldonado, Martín Laventure, el de Canelones, el ex diputado Horacio Llanes, el director de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte, Daniel Olmedo, el ex director de Dinasia, el querido amigo que nos acompaña siempre desde su lugar como lector del portal y siempre aportando su granito de arena por WhatsApp, Antonio Alarcón. Gracias por venir, muy especialmente a todos los amigos de Ignacia, me estoy olvidando de alguien, ¿no? Sí, por supuesto, las dos damas. Marina Cantera, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, y Macarena Pérez, la presidenta de Abu Dhabi. Mira, yo la voy a nombrar porque si no se me enoja el presidente de Cipetur. Se me enoja, no. Todos ustedes, gracias por estar acá. Entonces, vamos a seguir, me queda poquito, es lo que tengo que decir, porque los viejitos no tenemos que anotar. Comencemos a disfrutar y a seguir aprendiendo, y para ello pidámosle entonces a Diego González que nos lleve al futuro, que está ahí nomás, y nos explique con su habitual claridad y sabiduría lo que se viene, qué es lo que empezamos a sentir, a utilizar, pero fundamentalmente a ver. Cuando elevemos la mirada y miremos el paisaje, comprobemos que ha cambiado para siempre ese paisaje urbano. Cuando me llamaste el otro día, María, y me decías que te asombraba lo que habías leído, es tal cual. Digo, por favor, metenos en el mundo de la urban air movilidad era urbana. Mi inglés es un fenómeno. Y enseñarnos la empatía con el turismo. Adelante. Quiero uno de esos. Así llegas más rápido. Bueno, está en rojo, ¿no? ¿Eso está bien? Bueno, primero, buen día. Yo soy, mi nombre es Diego González, como ya saben, soy abogado, tengo 2 hijos, estoy enamorado de Alejandrina, me parece. Y quiero empezar con una lectura porque, además de las gracias al grupo de Pega, Antonio, y el tiempo de todos ustedes por estar acá, porque la verdad con lo que hoy cuesta, lo que vale el tiempo que lo estén apostando acá para escucharme a mí, yo lo valoro enormemente. Lo que tengo para darles es algo que voy a leer ahora y que tiene que ver con Uruguay y con mi historia, con mi vida.
no sé si lo conocen a Jerry Garbulski, es un grande, tiene una organización que se llama Aprender de Grandes, que a mí me fascina porque aprender es fascinante de cualquier edad. Cuando uno es chiquito aprende y cuestiona, cuando es grande aprende pero ya no cuestiona. Dice arriba. Sígalo. Y él escribe, todos los lunes nos manda, a los que alguna vez hicimos algún curso, alguna cosa con él, él dice, fue el director de Río de la Paz. Y todos los lunes manda cosas así. Y el otro día, el lunes anterior, mandó esto que les quiero leer ahora, y se llama, y hace esta pregunta, y dice, a veces escuchás una pregunta para la que no tenés respuesta, y esa pregunta te queda rebotando dentro de tu cabeza. Y cada tanto intentás encontrar nuevas formas de abordarla. Y esto de las preguntas viene a cuenta de lo que vamos a ver en el tiempo de esta presentación, porque es clave preguntarse en la movilidad urbana por distintas razones, porque es algo que está evolucionando, está creciendo, va a venir, con lo cual lo que casi no hay son respuestas. Las respuestas están en internet, las leen, no hace falta que lo tengamos acá. Para las respuestas que hay las encuentran, con lo cual hay mucho que preguntarse. Pero vuelvo a esto. Por suerte tengo muchas preguntas que no sé responder. De esto se trata, de lo que vamos a ver ahora, muchas preguntas no las vamos a ver responder. Hay otras para las que tengo muchas respuestas que no me terminan de convencer. A mí también me pasa eso. A veces encuentro varias respuestas que me gustan, pero son contradictorias entre sí. Una de esas tantas preguntas se la escuché al artista Tomás Araceno cuando inauguró su instalación en la terraza del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 2012. Tomás convocó a algunos amigos que lo habían ayudado a lo largo de los años. Era un grupo muy diverso, un filósofo, un biólogo, un físico teórico y un artista. A todos les preguntó, "What is your home?" o "What's home for you?" ¿Cuál es tu casa, tu hogar? En mi traducción libre, que no me termina de convencer porque siento que no captura la fuerza de la palabra home en inglés. No tomé notas, pero creo que sus respuestas fueron algo así. Mi hogar es el lugar al que quiero volver, dijo el filósofo. Mi hogar es este universo. En cualquier otro universo estaría menos confortable que el físico. Mi hogar es donde llevo las plantas. Cuando me voy de vacaciones no me llevo mis plantas, dijo el biólogo. Y mi hogar podría estar entre las nubes, dijo el artista. Me pareció una pregunta poderosa porque cada respuesta que escuchaba me abría un mundo y porque desde ese día disfruto mucho más de pensar mis respuestas. Hace unos días pensé en una nueva respuesta cuando vi algo que me voló un poquito la cabeza. Te cuento lo que vi y después te digo cuál es la nueva forma de abordar la pregunta que me disparó. Hace poco tuve la oportunidad de volver al MIT y paseando por los pasillos por donde investigan nanotecnología vi algo en la pared que me llamó la atención. Era un círculo metálico de tamaño de plato que tenía dibujada la imagen de la cúpula principal del MIT con sus columnas, pero no era lo que pensaba. Y mi nombre estaba ahí adentro, tenés que verlo para entenderlo. Entonces encontré otra respuesta a la pregunta de Tomás. Muchas veces me siento en mi hogar cuando veo gente curiosa haciendo cosas, aparentemente inútiles. Disfruto mucho de esos momentos, me hacen sentir muy bien, me hacen sentir en casa. Y ahí mismo me puse a recordar otros momentos en los que me sentí en ese mismo hogar. Y encontré unos cuantos. Otros lunes te lo cuento. Bueno, ¿a qué va esto? A que Uruguay es mi casa, porque yo acá me siento muy bien. Es donde disfruto, donde tengo mis amigos, y por eso estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes. Así que síganlo a Jerry, que está en Montevideo acá por ahí dando algunas actividades, pero esto me parece genial, un poco para poder empezar a charlar de lo que viene. Y como me siento en mi casa, me quiero sentir en la libertad de que conversemos, más allá de que se llame clase magistral y lo que fuera. Así que si quieren hacer preguntas, les voy a decir que no tengo respuestas, o las respuestas no las compartan, pero tratemos de hacerlo así porque, como dijo Antonio, como dijo el ministro, se trata de empezar a abrir la cabeza y la mente a algo que es de hace un poquito. Obviamente, por mi... hago de todo, pero lo que es importante es que lo que voy a comentar hoy digo, salvo estas cuestiones que estoy en mi casa, el resto no representa a nadie, digamos. Lo digo a título exclusivamente personal ni a ninguna organización o tercera persona. Si quieren empezar con este video. What I'm asking you to do, what I'm asking everyone in that room, all my
geniuses is to look beyond the numbers, to look around them, through them, for answers to questions we don't even know to ask. Math that doesn't yet exist. Because without it, we're not going anywhere. I mean, we're staying on the ground, we're not flying into space, we're not circling the Earth, and we're certainly not touching the moon. And in my mind, I'm already there. Are you? Yes, sir. Good. Pregunta, de vuelta. Perdón por el inglés, pero ahora lo explico un poco. Esa es una película extraordinaria. Talentos ocultos. Era una carrera espacial. Era una carrera entre dos potencias por la tecnología, por llegar a la luna, políticas públicas, gobierno, todo un mundo atrás de esta carrera. Y el problema era que los rusos iban ganando, entonces este señor, que era el director de la NASA, tenía sus matemáticos, sus genios, necesitaba mirar más allá de los números, through them, pensar en las matemáticas que aún no existen y responder a las preguntas que ni siquiera sabemos hacer. Y le hace una pregunta: ¿estás en la luna? Dice. Él dice: yo estoy en la luna, ¿vos estás? Entonces empieza con esa pregunta. Y quiero que nos quedemos con esa idea, si estamos o no en la luna. Otra pregunta: ¿dónde está mi auto volador? Esto es genial, porque en la década a fines de la década del 80, casi entrando en los 90, todo esto que estamos viviendo, muchas de las cosas están sucediendo, y partía ahí el pequeño Calvin siempre cuestionando, preguntas. Bueno, todavía el auto volador no estaba. En 1989. El único recuerdo de 1989 es la hiperinflación, así que, bueno, casualidad, esperemos que no se repita. Pero bueno, acá está. ¿A dónde está? Acá está el Flying Car. Lo que el pequeño Hobby y el Tigre discutían hace 3 décadas, 4, acá están. Ya están, ¿no? Ya no es más una pregunta del futuro. Y esto que están viendo son fotos, algunos renders, pero otros son fotos de vehículos reales. Entonces, una respuesta. Bueno, y esto es un posicionamiento. Ahora, en la cuestión de la movilidad urbana, es importante estar en la luna para poder disfrutar de lo que vamos a ver, porque ahora vamos a ver que hay una cuestión también de optimismo y de escepticismo alrededor de todo esto, lo que tiene que ver con las sensaciones y visiones personales. Al pequeño Hulk le decían: ¿y dónde está el autovolador? Y la verdad que no creía. Bueno, el Tigre trataba de acompañarlo. Bueno, cada uno tiene que también ponerse en alguno de esos lugares. El mío es que ya estoy en la luna. Dale con este otro video. El foco. Y ahora, ¿por qué esta precisión, esta importancia del foco? Porque la movilidad urbana, uno lo primero que tiende a pensar y a vincular es con la aviación, con el transporte aerocomercial, con lo que conocemos desde los hermanos Wright en adelante, es decir, todo el siglo XX. Y esto tiene otro foco. El ministro hablaba de urbano. Bueno, el foco es la ciudad. Este es el foco. El foco no es para volar de Argentina, Uruguay, España, Europa. No tiene que ver con eso, es otra cosa. Esto es para ir de un lugar a otro de Montevideo o de una ciudad cercana a otra. Ahora vamos a ver un poquito los rangos, las distancias, de qué se trata esta tecnología. Descongestionar las ciudades, y tiene un fundamento, el fundamento de esta, que es la agenda del cambio climático. Es decir, esto empieza a hacerse realidad a partir de la cuestión de la descarbonización de la economía, como forma de organizar la economía del mundo. Hay una decisión de los gobiernos con el Convenio de París de ir a descarbonizar la vida, nuestra vida. Parte de esto empuja la agenda, pero claro, es descarbonizar en un contexto de aceleración y de convergencia de tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain y todo lo que no vamos a hablar de eso,
entienden el concepto. Entonces, converge la agenda política, la agenda ambiental, con la agenda tecnológica, y si ven, ahora vamos a empezar a mencionar fabricantes de estas flying machines, no las quiero llamar aeronave por una cuestión jurídica, no me voy a poner en eso, pero si le ponemos el nombre aeronave a esto, lo que hacemos es llevarlo al régimen jurídico de la aviación. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de, vamos a tener que lidiar legalmente con la noción de aeronave, y lo que va a pasar es que esto no va a avanzar nunca, porque traer, matricular, esta es una cuestión que tiene que hacer una aeronave, que si le ponemos ese régimen jurídico, pero eso es una discusión para París, lo vamos a discutir en otro momento. Pero el foco, entonces ya estamos en la Luna, y lo que tenemos que ver es que tenemos que movernos de una ciudad a otra, cerquita o adentro de una ciudad. Es para ir de la ciudad vieja a Carrasco, o ahora vamos a ver un poquito. Y esto es lo que les decía, y esta se los quiero dejar como tarea para hasta que terminemos la conversación. Esta fantástica película. Elegí 2 personajes, lo podríamos hacer con los 5, pero me quedo con el miedo y la alegría, el optimismo, y el temeroso. Porque en esto hay de todo. Cuando se pongan a leer y investigar en la red, van a ver que hay gente que dice, no, es imposible, no se puede, porque se va a caer, porque es inseguro, no se va a matar, no va a ver. Que hay otros que ya están, vamos a ver a dónde. Ya no están en la Luna, hay otra respuesta para eso. Pero bueno, también quédense con este jueguito que les propongo para llevar adelante. Vamos a ver algunas características. ¿De qué estamos hablando de movilidad urbana? Un sistema de transporte aéreo, y eso ya es primero, un sistema, fíjense la palabra, de transporte aéreo, de personas y mercancías, entre lugares anteriormente no atendidos o insuficientemente atendidos por la aviación. Lo que decía, el foco de la ciudad, no es la aviación del siglo. ¿Qué lugares? Locales, regionales, intrarregionales, urbanos, utilizando aviones eléctricos que despegan y aterrizan verticalmente, con o sin piloto a bordo. Las primeras operaciones serán una realidad dentro de 3 a 5 años. En esa definición, con cada palabra podemos estar haciendo hay que estudiar mucho y entender, pero vamos del final para adelante, y les pido que presten atención a esto. Cuando vean las imágenes, traten de identificar un piloto, una azafata, una tripulación. Bueno, le adelanto la respuesta, no lo van a ver. Y no lo van a ver porque en esa convergencia tecnológica, subir a esto, cuando esté socialmente aceptado, va a ser como subir un ascensor, que ni siquiera vamos a tener que tocar un botón. Hoy subimos un ascensor, tocamos un botón, no lleva. Esto va a ser lo mismo. Vamos a subir, vamos a decir Siri, la cancha de Boca, y listo. Y eso no va a quedarse más nada, quedarse quieto y disfrutar. Así se lo están imaginando. Que despegan horizontal y verticalmente. Bueno, sí, los helicópteros también, y acá eso, el otro cambio que van a ver, porque en esta industria el paso siguiente es que en definitiva opera de manera horizontal y vertical. La diferencia es el ruido y la energía, la propulsión eléctrica, que hace que todas las razones por las cuales un helicóptero prácticamente no pueda sobrevolar una ciudad, lo que está ocurriendo es que está diseñado esto para que vuele por encima de la ciudad y por debajo del límite que se le prohíbe a las aeronaves volar, el techo. Si hay un espacio aéreo, vamos a comentar algo, no es este el ámbito, ustedes más saben lo que estoy diciendo, pero esto vuelve a llevar la discusión al principio, cuando apareció la aviación, que venían todos los aviones y volaban por arriba de las casas, con todas las cuestiones jurídicas que eso tenía en términos de límite de dominio del espacio aéreo. Pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, pasajero, carga, es transporte aéreo, y ojo con las nociones de transporte aéreo, porque también jurídicamente transporte aéreo significa algo. Cuando decimos transporte aéreo, pues hay todo un lenguaje que también hay que ir acomodando a esta nueva realidad. Y ese es un desafío que lo hicimos lo lanzamos en el seminario de la Cancillería del mes de marzo. Pero bueno, ese es un concepto si quieren. Y el plazo, fíjense, de 3 a 5 años, 3 a 5 años, 2023, 24, 25, ¿cuánto es el próximo mundial? 2026. Bueno, estamos hablando de eso, 2026, 2027. Hay muchos optimistas que están hablando de los Juegos Olímpicos
de París del año que viene, para empezar ya a utilizar esto en algún caso. Con lo cual no estamos tan lejos. Uruguay va a salir campeón del mundo en el 2026, vamos a andar sanos. Se mandó Bielsa. Y ahí hay una distinción entre urbano y regional. También van a haber advanced air mobility, porque hay un tema todavía que se va discutiendo, donde no solamente es lo urbano, sino lo suburbano y otras distancias, con lo cual también se denomina advanced air mobility, pero esas cuestiones, si bien no son solamente semánticas, yo prefiero quedarme con el concepto de urbano, porque para mí es donde el gran cambio se da ahí, en cómo vamos a ir de casa al trabajo o nos vamos a mover de un lado a otro en nuestra ciudad. Entonces ahí tienen el rango 100 kilómetros, o entre 100 y 400, depende del tipo de aeronave, perdón, de máquina voladora que veamos, el tiempo, la cantidad de plazas que se están pensando, dónde van a aterrizar y por dónde van a volar. Básicamente son las cosas que hay que ir mirando y pensando que vamos a tratar de señalar a la vista. Esto es un poco viejo, tiene derechos del año 2022, con lo cual hay otros actores que no están acá, pero para que vayan más o menos imaginándose. Y si quieren imaginarse desde una moto hasta una van, hoy los coches ya vienen, las camionetas vienen con 3 filas de asientos, con lo cual podría ser una van tranquilamente el Jet Delirium, que está acá, y después más o menos, si yo no digo que es un avión, puede ser configuración de autos tranquila. Fíjense, empiezan a ver los nombres: Archer, Wisk, Volocopter, Joby, Lilium. Por eso yo les decía que esto no viene solamente de la aviación. Por supuesto que están los grandes fabricantes de aeronaves, Airbus, Embraer y Boeing, pero no solamente ellos. Y ahora vamos a ver cómo se mezcla esto, o cómo se escapan de la industria de la aviación únicamente, por distintas razones. Aquí tienen las velocidades de crucero que cada uno está desarrollando por ahora, y este es el rango. Por lo cual acá podemos poner a Joy, a la alegría, como algo en este juego que les proponía. Y acá está el otro sector que empieza a hablar: Stellantis, Volkswagen, Geely, Hyundai. Es decir, la movilidad urbana es una industria en la que empiezan a tallar los fabricantes de automotores. Y vuelvo a la agenda de la descarbonización. Es decir, hay una definición, una decisión de descarbonizar el mundo, la economía, la logística, y hay una decisión también de poner vehículos eléctricos. Bueno, acá hay alguien, los fabricantes de autos están viendo lo que los recontra super optimistas dicen que va a reemplazar el automóvil y el individual. Entonces, en algún contexto ya están siendo parte de esta industria, los fabricantes de automóviles. A punto tal que mucha de la tecnología viene de la Fórmula 1. Inclusive hasta casi que el e-Han del fabricante chino es casi un casco de Fórmula 1. Pero bueno, esta compañía Vertical obviamente trae toda la tecnología de materiales, aviónica, todo. Viene también del sector del automóvil. Esto se lo cuento para transmitir esa idea de que, de vuelta, el foco es la ciudad, estamos en la luna, y que es aviación civil, pero mucho más amplia, mucho más. Y acá hay un tema que es clave en esta carrera de optimistas y pesimistas, que obviamente tiene que ver con la certificación que las autoridades aeronáuticas de cada uno de los países donde esto se fabrica y se somete a aprobación va cumpliendo ese rol. Entonces, desde los más optimistas a los más pesimistas, esto en algún caso puede haber variado, porque estas previsiones se van corriendo en función de lo que es ese proceso ongoing de te presento certificados, te presento pruebas, certificados, testigos. Obviamente saben de lo que estoy hablando, pero los plazos son estos, lo que les decía al principio: 3, 5 años de este futuro estamos hablando. Y si este futuro es el futuro inmediato para el inicio, estamos vean un video que hay no sé si en qué plataforma, pero es la historia de la aviación, y estamos entre 1902 y 1910, ahí.
donde todos empezaron con el primero, el segundo, todos probaban, cada uno tenía un taller, armaba, y después eso fue madurando y se fue transformando y llegamos a lo que es la integración. Bueno, estamos en esos 10 años alucinantes para todo, para los ingenieros, para los abogados, los matemáticos, los políticos, la sociedad, todo. ¿Sí? Eso es un poquito el... Y acá es razonable tener un poquito de miedo porque tiene que ver con la seguridad, ¿no? Pero bueno, también había problemas con la seguridad con los autos. También es lo mismo, porque los autos, pasamos del carruaje, un caballo a un auto y le aplicaban al auto la regla para circular con el carruaje y el caballo. El síndrome del carruaje sin caballo, hasta que en 1903 hicieron la primera ley de tránsito en el estado de Nueva York. Ahí va a tener que ser la primera ley para que circule esto, ahora vamos a ver por dónde y cómo. Porque si efectivamente va a reemplazar al auto, vamos a tener que ver quién circula, cómo, por dónde. Si el GPT va a definir por dónde vamos, si Waze dentro de 10 años va a ser la máquina de escribir. Pero bueno, sigamos. El foco, de vuelta, la pelotita de hockey sobre hielo, el foco, la ciudad. Y son estos tramos, es para esto, no es para mucho más. No es para mucho más. Por eso, esto es lo que hay que ir pensando. Ahora vamos a ver por dónde están pensando. Es para esto. Y más o menos son estas distancias en estos tiempos. Y acá, la clave hoy es el tiempo. Es el tiempo y la descarbonización y la descongestión de la ciudad. Pero el concepto, el éxito de esto es la cuestión ambiental y la cuestión del tiempo. Y acá hay una complicación, porque si a ese vuelo le ponemos una frontera en el medio, se complica todo un poco más, desde todo punto de vista, político, sociológico, lo que fuera. Con lo cual, el desafío es para todo el mundo. Por eso lo hicimos en la Cancillería Argentina, el seminario. Empezó en la Cancillería. Y este país, Uruguay, que tiene con ciudades de Argentina y de Brasil, fronteras. Ahora van a ver cómo se lo imaginaba Couture. Eso, Couture hablaba de un helicóptero, el doctor Gacho hablaba de eso también. Bueno, vas a Uruguay, cruzar con un helicóptero en la cabeza, ¿qué hace con la aduana? Digamos. Todos estos desafíos vienen acá. Couture los planteaba en el 1955, bueno, hay que empezar a pensarlo porque ¿qué vamos a hacer con la frontera, la iglesia, la aduana? Si yo me agarro mi propio auto y en vez de empezar por un puente, una aduana, voy a aterrizo en la casa de mi amigo, un Paysandú, ¿y dónde está la aduana? Bueno, desafíos, preguntas. Esta si quieren es una matriz que hice en el año 2021, para que hay que agregar más cosas acá, pero más o menos para que vean los países que están involucrados en la fabricación, las ciudades que son amigables y que están ya implementando políticas públicas, roadmap, que están metiéndole legislación, ya hay leyes en Estados Unidos, hay ordenanzas en la Comunidad de Madrid, hay leyes en estados, el estado de Texas, es decir, y leyes locales, porque los que empiezan a regular esto son las municipalidades, porque el Código de Planeamiento Urbano va a tener que cambiar, porque ustedes saben que el aeropuerto hoy, en la legislación aeronáutica, está previsto como un lugar protegido por términos de seguridad y lo único que se regula es la altura, la distancia y los obstáculos y el uso razonable del ambiente alrededor del aeropuerto. Pero esto, los optimistas dicen que va a llegar al garage de casa, al techo del edificio, y vamos a salir de casa con esto. Entonces, bueno, ¿quién va a aprobar eso? ¿Cuál es el rol del municipio en el poder de policía y en el control del tráfico? Se los voy tirando así porque lo que está cambiando es todo, y lo que va a tener que cambiar es todo. Entonces, las autoridades de aviación, las automotrices involucradas, los fabricantes, y acá es donde nos lo vamos a empezar a seguir limpiando con el turismo ya a poquito. Empiezan a pensar en la industria del viaje aéreo, en la industria del turismo vía transporte aéreo, porque uno de los casos es el caso del shuttle y eso va en el paquete turístico o en la compra del viaje. Así que todos ustedes que son expertos en turismo, el doctor Facal se tuvo que dar clases, pero va a tener que pensar y escribir otro libro más, me parece nuevo, para vincular. Y lo mismo con el aeropuerto, porque en el turismo el turista es pasajero, pero es usuario del aeropuerto,
y en esas tres condiciones tiene tres situaciones jurídicas distintas de derechos y también de obligaciones, con lo cual el operador turístico, la agencia de viaje o quien fuera, también tiene que conocer esa relación de viaje. A todo lo que hoy conocemos se le va a agregar esta nueva forma de conectar, viajar. Vamos a ver en qué terreno. Esas máquinas voladoras tienen que aterrizar en algún lugar, como veníamos más o menos señalando. Estos son los dos conceptos que se están manejando. Se supera el concepto del helipuerto, se va a estos dos conceptos, donde el vertipuerto de alguna manera es un lugar en donde obviamente además de aterrizar y despegar, como los hacen los helicópteros, hay un espacio para recargar la energía de la batería, servicios, etc. Y el vertistop es, nada, subí, bajé y me fui. La aeronave o esa máquina voladora no se le presta ningún servicio. Y a esta lista hay que agregar este importantísimo operador aeroportuario de la región que está trabajando en América Latina. Brasil tiene un impulso obviamente con Embraer y su marca EVE de eVTOL, y la Corporación América está trabajando asociada a muchos stakeholders en el diseño de estos vertipuertos. Así que esto es realidad también, por eso les contaba, hay que ir ya pensando en la realidad a 5 años y ver dónde cada país se pone a ordenar esto. ¿Eso dónde iban a aterrizar? Bueno, y estas son las nuevas calles, digamos. Ya no va a haber que asfaltar calles, hacer autopistas, puentes. Estas son las nuevas. No las vamos a ver, pero es así. Esto es una calle como la 18 de julio. Ustedes la habrán que poner nombre a la aerovía. Y bueno, va a haber que pensar cómo se. Ya lo están diseñando, lo están modelando, lo están probando. Cada país va tomando definiciones de alturas, porque después cuántos esa aerovía, obviamente están pensando que esos eVTOLs, como van solos, dialoguen entre ellos, y como uno no va a tocar nada, el que va a manejar al principio será algún piloto a bordo, y así lo están pensando. Van a poner yo supongo que será un actor disfrazado de piloto y lo van a manejar de remoto. Después va a ser remoto y después va a ser autónomo. La máquina va a resolverlo todo, como el Tesla lo está resolviendo hoy. Y hay que pensar el sistema jurídico también por distintas razones. Pero bueno, entonces tenemos la aeronave, tenemos la infraestructura y tenemos la vía aérea. Todo esto está empezando a conjugarse, está sucediendo. Todos esos países que vieron lo están haciendo, lo están regulando, lo están pensando. Esta es una encuesta del mes pasado y yo la contesté. Es una empresa que diseña vertipuertos. Y había más de 200 personas contestando la encuesta, así que más o menos. Pero coincide con los plazos que tuvimos al principio, ¿no? Entre 3 y 5 años la gente va a estar dispuesta a subirse a la tecnología. Y esto esto es un poco resumen, vamos a ir acá. En el World Economic Forum también ya vienen trabajando hace años. Cuando digo años, estamos hablando del 2014, 2015, no es que estamos hablando, vienen trabajando, porque esto arranca, sitúense en eso, no es que si se van a las páginas web de las empresas que fabrican los eVTOL, van a ver que nuestra historia, que arranca en el 2012, que tenían una tecnológica en San Francisco, tenían empresas de tecnología, que dijeron, bueno, ahora vamos a ponerlo en un auto volador. Es eso, no es que hay los hermanos, Wright, no, nada, hay gente que agarra tecnología, la integra y pone esto a funcionar. Y de algún modo, en distintos sectores de todo el mundo, desde las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, lo van fomentando y van escribiendo como el mapa o los principios sobre los cuales habría que ir pensando. Van a escuchar hablar de la democratización del vuelo, esto de que el helicóptero va a ser para todos. Los recontra optimistas dicen eso, pero es así como se piensa. Es decir, si el programa de la agenda política de los gobiernos es descarbonizar, entonces hay que efectivamente reemplazar una parte sustancial del automóvil, porque si no, nos va a descarbonizar mucho. Por lo cual, pareciera ser que eso va en esa línea. Y eventualmente habrá que trabajar en donde ponemos al eVTOL en esta pirámide de la movilidad urbana. Pero esta pirámide tiene toda una clase de consecuencias que no es solamente
por el lugar. A partir de ahí va la política pública, va el derecho, va la economía, también tarea para todos nosotros. En definitiva, y acá es donde aparece nuestro amigo el temeroso. Hay lo que les contaba, cambio climático, convergencia y crisis de la ciudad. Este es el fundamento que viene impulsando la tecnología. Y acá están los dos conceptos que son claves para mí, claves en función de la eficacia de lo que viene. Porque hasta acá lo que les conté así rapidísimo es un panorama sumamente general para entender de qué estamos hablando, pero si nosotros no nos subimos a ese avión, no lo aceptamos porque hace ruido, es molesto, es muy grande, no me resulta económico, esto no va a funcionar. Y si la aceptación legal, también podemos acá poner la aceptación social, este ya es un concepto que está en el corazón de la movilidad urbana. Hoy cualquier ciudad que quiera iniciar una política pública, lo primero que tiene que hacer es una encuesta de sus habitantes, a ver si está dispuesto, si lo conoce, si está dispuesto a volar, si le parece seguro, si volaría, si pagaría. Es decir, porque sin eso no va a haber industria. Y si no hay industria, nadie lo financia, esto no camina. Entonces, esto es clave, Y la otra es la legal y la política. Porque si el sistema jurídico no se adapta a esto, no sale del sistema del transporte aéreo comercial, del sistema aeronáutico que se gestó durante 120 años para la aviación tal cual la conocemos, eso requiere un cambio de paradigma, como están viendo, pero requiere un cambio de pensar, conceptos nuevos, normas nuevas, definiciones nuevas, palabras nuevas, derechos nuevos. Entonces, estos son dos elementos absolutamente clave para que esto ocurra. Fíjense, este es el estudio de la Unión Europea, de la agencia de Safety, donde hace un estudio de la aceptación social. Todo este ecosistema stakeholder, y esto lo separé y lo fui pensando en el turismo, ¿no? Pero va a haber operadores de movilidad urbana, operadores de aeropuertos, de vertipuertos, viajeros, o commuters que transporten esos viajeros en el marco de una prestación turística, de un viaje contratado a una agencia de turismo, las agencias de viajeras, de Local Travel Association, es decir, la industria del turismo involucrada en la venta de boletos aéreos. Entonces, este ecosistema ya está mostrando este valor que contaba antes de la aceptación social. Claro. Y fíjense quiénes son las autoridades, instituciones públicas y reguladores involucradas. Las autoridades locales, las municipalidades, los urbanistas. No es un problema del gobierno nacional solamente. Pensémoslo, por ejemplo, en términos de navegación aérea. El Código Aeronáutico Argentino habla así como que el único que puede gestionar el espacio aéreo es el Estado argentino, salvo... Es decir, la noción de soberanía, piensen en la noción de soberanía en el esquema de Chicago. El concepto de soberanía como fundamento de todo el sistema de aviación civil. Para ir de Carrasco de González Catán a la cancha de Boca, diría Juan Luis Sabino. Entonces, ¿qué soberanía hay volando a 50 pies? Ninguno. Por lo cual, la limitación de la soberanía política y jurídica no debería ser un límite para esto. Por lo cual, ¿quién va a gestionar el espacio aéreo? ¿El Estado? La Autoridad de Aviación Civil va a gestionar y gerenciar el espacio aéreo de la ciudad de Salta, de toda la ciudad de la Argentina, donde esto es más de no sé cuántos habitantes. Con lo cual, hay dos tendencias, el otro día las contaban en el seminario de la Cancillería, una visión que dice que tiene que ser un único operador del sistema de navegación aérea para que sea uniforme. Y ese único operador tiene que ser el Estado. Esa es la visión, si quieren, vamos a ponerle Sino-Vision, la visión china, que empujan desde el Estado de China. Y la otra es la visión, dice, bueno, mire, no, cada ciudad, acá el Estado, en todo caso, pondrá las reglas bajo las cuales esto se va a gestionar y operar, y habrá en cada ciudad empresas que a cada operador, a cada uno que tenga un auto volador, lo que fuera, le diga cómo viajar, por dónde, si tiene que pagar o que no, y le dará paso o funcionará de otra manera.
en cada ciudad, en cada lugar. Yo me imagino una autoridad aeronáutica con las comunicaciones que tienen en todo el mundo hoy, metiéndose también con esto. Me da más que las autoridades de tránsito de las municipalidades empiecen a conocer de qué va, porque el trabajo va a estar más ahí que eventualmente en la autoridad nacional. Esta es la parte de los chivos. Estamos haciendo la Conferencia Mundial del Derecho Aeroportuario en París, el 28 y el 30 de junio, la 13ª, perdón. Y en ese contexto estamos haciendo el primer foro mundial legal de la movilidad aérea urbana. Ahí vamos a discutir en esta agenda estos temas que les conté, ya con expertos de distintas partes del mundo, profesores, etcétera, donde la idea de este foro es discutir un poco para crear una organización mundial de abogados, políticos, científicos, que hablen de la parte legal y regulatoria y económica de la movilidad urbana. ¿Por qué? Porque la certificación, la tecnológica, esa ya existe, ya hay el foro, como les mostré. Pero esto está la aceptación legal en camino a eso. Y acá en Uruguay, en Infinity Academy, nos invitó después de la pandemia a crear un centro de capacitación. Acá está Ana Gutiérrez, su directora ejecutiva, y fuimos formando un centro de instrucción en aviación civil con foco en el derecho aeroportuario y en la innovación urbana, y de algún modo nos fuimos metiendo en el tema, y el año pasado hicimos este módulo de movilidad urbana y bueno, de turismo. El profesor Fatal se fue, pero nos ayudó. Y resultado de este curso, armamos un grupo de investigación que hay multidisciplinario y que estamos empezando a trabajar a partir del segundo semestre de este año. Nos vamos a poner ya con todos esos profesionales de toda América Latina, de varios países de América Latina, con lo cual lo que les quiero mostrar es un ejemplo de que vamos para adelante. Yo vengo acá, Antonio me invita, pero también les cuento todas las cosas que estamos haciendo y que en definitiva estamos a disposición de quienes quieran ir sumando. Vamos a hacer foco en el turismo. Ahora vamos a entrar un poquito más. Yo no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Yo voy a aprovechar para tomar agua, algún comentario. Ahora lo noto y ya lo dejo. Pasa que no hubo ningún abogado que cursara por este escribano. No, lo que estaría bueno aclarar, un poco en la parte urbana, pero también existe la opción o la posibilidad de el vuelo a Punta del Este en 28 minutos o a Carmelo. Bueno, por eso es la regional o suburbana o directamente Advanced Móvil. Son esos rangos, digamos. En lo conceptual no cambia. Obviamente no es lo mismo sobrevolar una ciudad 10 minutos y depende por dónde se planifiquen las vías. Si va por arriba de la costa, dependerá, no sé, de los vientos, de lo que fuese, o por tierra rural, digamos, eso es mucho menos peligroso, más amigable que otros casos. Pero sí, de hecho van a ser los primeros casos que se hagan, van a tratar de ser primero con la carga, van a ir probando, después con las personas, y siempre primero en la área suburbana, y cuando vean que no chocan, no se caen, no se matan muchos, a la ciudad. Bueno, la aviación es eso, es prueba, choque, la aviación ocurrió a fuerza de accidentes y cosas. ¿Y el tema del clima afecta igual que la aviación? Sí, todo eso es parte de la... No se podrá volar con los vientos, con agua, no sé. Habrá que ver la tecnología como resiste eso, habrá que ver si uno... porque hay que subirse a eso. No sé si viajaron en helicóptero una vez, pero... vean las propagandas y es todo hermoso, re lindo, soy una experiencia, qué lindo, ahora subiste ahí, se te mueve. No sé, veremos. Vi una mano levantada. Sí, no, debería incluir también meteorólogos. Vamos a incluir meteorólogos. Acá está Daniel Silvera, que es el secretario ejecutivo del grupo. Bueno. Hablen con Daniel. Pero acá iba a decir una frase peronista, pero al país lo arreglamos todos, no arregla nadie, creo que fue el canal Perón. Bueno, esto lo hacemos entre todos, no lo hace nadie. Así que... Bueno, acá apareció el miedo, a mí me daría miedo volar esa.
Un ovni que me va a practicar, que me está llevando medio raro, pero bueno. Vamos, pero es un turista. El equipaje. Para el contrato de transporte, esto no lleva es sin equipaje. Así que habrá que. Lo primero, pensar en una empresa de servicio que sea el equipaje del aeropuerto a algún lado. Pero lo segundo, cambiar la regla, porque el contrato de transporte de equipaje es un contrato accesorio al contrato principal de transporte y van juntos, así que hay que ir modificando bastante todo. Ejemplos de uso del caso del turismo, el charter, hay actividad turística ya planificada y en algún caso ahora vamos a ver un video, y la nueva movilidad urbana, que habrá que ver ahí el turismo cómo se vincula, qué productos surgen, qué se vende, cómo se regula. La actividad de charter ya se está promocionando, ahí ven el fabricante IOI. IOI es una empresa americana que cotiza obviamente todo tiene un financiamiento, hay gente y empresas que van y compran acciones cuando hacen las IPO, hay gobiernos que financian. El rol del Estado en esto es clave, como fue clave el rol del Estado en la aviación. Boeing y Airbus existe porque el Estado en distintas formas siempre estuvo y estará atrás de eso. Bueno, acá habrá que ver cuál es ese rol que asume el Estado, no solamente en términos de financiamiento, sino en apoyo de político. Pero bueno, fíjense, el Embraer, IBI, cómo está planificando ya este tramo, Archer, el otro en Inglaterra, en Estados Unidos. Esto pareciera ser que va a ser el primer uso. En los Juegos Olímpicos del 2024, el gobierno francés y alemán ya están apuntando a que eso suceda y se trata de deportistas sobre el río Sena en París, de este tipo de. Esa es la carrera ahora. Esa es la carrera. Bueno, es un ejemplo por ahí de situaciones que ven ahí en Nordelta. También esto va a empezar seguramente por el ABC1, va a empezar antes de la democratización y que en vez de tomarme el bondi me tome un Livitol, seguramente va a haber gente que lo use. Esto obviamente va a tener un costo y quien tiene capacidad, va a depender de las capacidades. Acá saqué los precios de Livitol porque era un trabajo demasiado técnico y demasiado arriesgado como para ponerlo públicamente, pero lo que me interesa, porque estos precios de auto y de helicóptero son reales, pero estos tiempos tienen que ver con un tipo de avioncito, no de todos, porque como vieron hay distintas tecnologías, hay multirotores, distintas propulsiones, bueno, no me voy a meter en eso. Pero lo importante de acá es esto, que es más barato que el helicóptero y más caro que el Uber, y ahorra tiempo tanto en el helicóptero, y ahorra tiempo más que el auto. Esos números responden un poco a esta área. Este es un estudio, no es para tomarlo en serio, lo que sí es para entender es que los análisis siempre van a venir por ahí, para la aceptación social, para la tecnología, están apuntando a reducir los tiempos para que la gente lo sea efectivamente. Obviamente lo están simulando en algunos casos con helicópteros, pero en otros ya con el aparato, con el Livitol propiamente dicho, porque existe y estamos funcionando. Servicio de turismo, no solamente charter. Ahora les va a pasar el video, pero fíjense que esta empresa china que fabrica ya está ofreciendo estos servicios turísticos.就是你起飞的时候，你心里可能还有一点点小打鼓，担心，可能有点害怕。但是你飞到天上之后就完全没有了，就完全都在享受这个飞行，还有下面的风景。这一次，猎狐小镇和一航智能签署战略合作，是双方深入的探讨，发挥各自的优势，精诚合作的结果。现在呢，我们这个飞行器它飞到了月湖。
acá de vuelta empezamos entre optimistas. Fíjense, de casa al aeropuerto. En realidad después dice el artículo del barrio al aeropuerto. Estas son las empresas americanas, yo veo que ya están los que estaban planificando el shuttle. Y el puente aéreo primero y después con las conexiones secundarias. Entonces, veíamos el shuttle, veíamos los servicios turísticos, como en el caso de las empresas chinas, y dale ahora cómo está imaginando Hyundai, Corea, en este caso, la automotriz. Hyundai armó una división que se llama Supernal, y esta es la visión que tienen de cómo va a ser el movimiento en la ciudad. Ya vamos a encarar el final. En este debate es de vuelta, si vamos a ir de casa, fíjense, en el patio trasero de casa, guardarlo en el garage, uso personal. Los más tranquilos dicen, bueno, no se trata de volar donde quieras, de aterrizar en cualquier lugar, en el patio trasero. Ven que hay como distintas visiones de los fabricantes, aparcarlo en el garage, y si no, a mitad de camino, en distintos lugares específicos donde van convirtiendo los estacionamientos en este tipo de centros públicos. En definitiva, es algo, como les contaba, sin precedentes, y acá son 4 temas que a mí me preocupan, en donde estamos con el grupo de Infinito investigando y trabajando más o menos los temas, y que se los quería un poquito comentar para que tengan. Y acá es lo que les contaba del profesor Turtuna en el libro de Gonzalo. Él hablaba del helicóptero individual, un chaleco, un sombrero, era el inspector Gacha. Y la generación en el año 55 lo había logrado. ¿Cuándo será, para ese entonces, la biografía jurídica? ¿Cómo será? La frontera, la documentación, la circulación, la responsabilidad. Bueno, esto llegó. Lo que Cultura había imaginado en aquel tesoro. El tesoro me encontró a mí, sobre vez, maravilloso. La agenda verde, el tema de las baterías es un tema, el tema del litio, porque esta tecnología no está en el ámbito del hidrógeno, sino del litio todavía. Aunque obviamente va a haber un mix, no es que va a ser esto, va a haber EV impulsados a batería de litio, va a haber hidrógeno, es decir, la agenda verde es mucho más que esto, porque estamos hablando de esto. Pero me gusta esto de combinar optimismo con una buena dosis de escepticismo. Yo creo que esto es como si esa poción ahí vamos bien, digamos, si no creemos que vamos a hacer los Jetson el año que viene, pero le prestamos atención y vemos cómo funciona, de poquito a poquito vamos a ir logrando, vamos a llegar a eso. Y yo estoy pensando en mis hijos, y tenemos que pensar en eso, en los nietos, es decir, en qué se van a mover nuestros hijos y nuestros nietos, y esto un poco es el sentido de por qué estar en la luna, ¿para qué? Yo con 20 años, si van al Museo de Dubái, yo tengo un sueño, lo confieso, a ver si me ayudan. Si me ayudan, está bueno, se lo digo a todo el mundo. Es esa primera conferencia mundial que vamos a lanzar en París, estamos buscando ciudades del mundo que la quieran recibir. Yo quiero que nos reciban en Dubái, hay un lugar que se llama el Museo del Futuro, con un anillo gigante. Y ahí, es un lugar alucinante, es como estar más lejos que la luna debe ser. Pero se abre como una ventana teórica hipotética
y se ve Dubái en el año 2050. Y vos mirás, te asomás a Dubái y ves más Vitol que autos en la calle. Bueno, ahí mi sueño es hacer esa conferencia ahí. Si alguno conoce a las autoridades del gobierno de Emiratos Árabes, que se lo proponemos y hacemos la conferencia. Pero bueno, entonces, estamos en la Luna, es lo que me parece que Catherine está también, porque obviamente después logró hacer los números y Estados Unidos en la película lo hizo. Y la pregunta, y vuelvo a la pregunta es si ustedes están. Puse tú, ¿vieron que me siento en casa? Puse tú. Esta es la pregunta para ustedes, que se la dejo para que se la cierren más. Y también, tú con qué emoción te identificas de cara a la movilidad aérea urbana del futuro, ¿no? Con el miedo, con el optimismo. Ahí va, por eso hablaba de optimismo con un poquito de escepticismo. Pero bueno, en definitiva, preguntas. ¿Cuál es tu hogar? Hágansela. Yo encontré... Siempre venía a Uruguay y decía, no, porque esta es mi casa. Bueno, pero en esa reflexión de Jerry encontré una forma re linda de decírselos y creo que... Ay, me lo voy a preguntar. No voy a ir a Francia a decir este es mi hogar. No, pero acá me parece que es una linda reflexión para ir haciendo. Si somos pesimistas, si somos optimistas y si estamos en la... Siempre cito a Benjamín Prado, se lo recomiendo. Leen a Benjamín. Estuvimos acá en Uruguay con Benjamín. Lo trajimos con Julio y hicimos acá en la avenida 18 de julio, a leer poemas y cosas. Y si están en la luna, Benjamín dice eso. ¿Para qué quiero ir a la luna si puedo ir a las estrellas? Y este es el desafío que les quiero dejar. Estemos en la luna, pero vayamos por las estrellas y lo vamos a lograr. Cada uno desde la escribanía, desde la ingeniería, los meteorólogos, todos tenemos que trabajar para que esto, si es que estamos convencidos que funciona, ¿no? Porque también hay que ser un poquito optimistas, pero pensemos en las estrellas. Así que lo de la luna es el primer pasito. Y finalmente, y con esto me despido, Maya Angelou, escritora, poeta también americana, también poeta americana, dijo esto y a mí me encanta citarlo, sobre todo porque ustedes usaron su tiempo, yo intenté contar algo desde la supina ignorancia en el tema y lo que quiero es que los haya a ellos sentir bien y que no me olviden por esto, ¿no? Por lo que dije, que lo más probable es que lo quieran poner en tela de juicio, pero para eso son las ideas, para ponerlas en tela de juicio. Así que ese es mi mail, cualquier cosa que necesitan me escriben. Me quedo a disposición de ustedes. Gracias. Para contestar la pregunta va a estar más cómodo. Ahí tiene su... tengo otro. Bueno, ni hablar que esto fue muy disfrutable. Quedan, como anticipó ahí, un montón de interrogantes. Alguien dará las respuestas en su debido momento. Aprovecho para saludar a Sebastián Pincinetti, que al final llegó. ¿Y Amadeus qué va a hacer con esto? Ya se está haciendo cosas. ¿Querés decirlo? ¿Querés decir algo? No podemos desaprovechar que tenemos a uno de los principales GDS del mundo. No. Buen día, gracias por la presentación, Antonio y Diego. Ya se está trabajando en toda esta solución, no está incluida la movilidad en sí, la aérea, pero está incluida en España en desarrollo, donde está incluido todo el tema del viaje. ¿A qué me refiero con esto? El concepto multimodal, ¿sí? Pero multimodal completo, o sea, el ómnibus se transforma en un segmento del avión, el barco se transforma en un segmento del avión, el hotel es parte del itinerario, como el alquiler del auto. Entonces, sí se está trabajando en esto, sí en la empresa, ustedes la pueden ver, buscar por internet, ¿sí? Y en esa empresa está incluido todo el concepto de movilidad, lo que decía Diego, la movilidad urbana, en la cual el eVTOL se integra esa movilidad urbana. Entonces, estamos haciendo, no va a ser automáticamente ya porque hay un montón de... Cambia el modelo de negocio, ¿no? Cambia todo, se transforma en un shuttle, entra en el puerto, se transforma en un negocio en los shopping. Yo tengo una visión bastante personal, este es un negocio de real estate, ¿sí? Sí, o sea, están todos compitiendo por los aeropuertos, pero mi visión personal, a título personal, es que esto es un negocio de real estate donde el shopping va a competir
el aeropuerto para mí es un mercado nicho. El aeropuerto será un shuttle, está bien, entre una ciudad, Guarulhos, Alameda Santo en San Pablo, 23 minutos contra 2 horas, por ejemplo, ahí sí sería un negocio del aeropuerto. Y después en general es un negocio de retail. El hotel, el mall, las estancias. Si ponemos Punta del Este para buscar un lugar, no sé, aterrizo en Laguna del Sauce y me voy al Fasano en un Ibitol. Entonces, no es el monopolio, perdón Diego, ¿no? No es el monopolio del aeropuerto. Es que esta es mi visión también, y además podés decir lo que quieras, Eva. No, yo me refiero, está diversificado, ¿está? Y para mí lo veo como un negocio de real estate. Se van a así como una construction country o un barrio cerrado, tiene la piscina o los condominios aeronáuticos. Bueno, habrá condominios aeronáuticos de todo. Hay una cosa más que el Vertiport, subiéndome lo que vos decís, debiera hasta ser autosustentable. Si un Vertiport en la tierra, en un pedazo en un cuadrado, no tiene ningún revenue. Entonces, lo más probable es que haya que hacer un Vertiport donde haya un edificio, donde haya oficina de alquiler, un shopping, digamos, que la propia estructura donde haya el Vertiport genere ingresos para financiar todo eso. Entonces, estoy de acuerdo, y sin ir tan lejos, no tiene nada que ver con lo de movilidad urbana, pero sí tiene que ver a dónde va Diego. ¿Está? Acá en Paraná, en Brasil, hay un aeropuerto que se llama Aldea de la Sierra, ¿está? Es un condominio aeronáutico donde se gastaron, un privado puso más de 15 millones de dólares, ¿está? En ese 15 millones de dólares que puso la Aldea de la Sierra, cada uno aterriza y despega de su avión prendiendo todos los sistemas de navegación y las luces del aeropuerto. Lo que les quiero decir es, esto que parece tan lejos, vamos acá a Paraná, en Brasil, Aldea de la Sierra, aeropuerto privado, 3 amigos se juntaron y dijeron, voy a ver con un aeropuerto, y ese aeropuerto tiene toda la navegación de un aeropuerto internacional, completamente, que uno llega a la noche a su aeropuerto, prende las luces del aeropuerto y aterriza. Entonces todo lo que estamos viendo acá es real, existe y llegó. Así que iba por ahí, Antonio, el tema. O sea, los invito a que busquen ese aeropuerto, Aldea de la Sierra. Excelente, Seba, y ya permitíme anunciar, y así ya te comprometo, que primero o 2 de agosto en Objetivo Turismo vamos a tener el panel de Amadeus hablando de NDC, nada más y nada menos. Bueno, no hay problema, estamos comprometidos. Claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Federica. Yo solo una pequeña observación. Espera, que tenés el micrófono así que grabar. Un pequeño recuerdo nomás. Yo creo que sobre el tema hubieron 2 grandes visionarios hace 61 años que fueron los dibujantes norteamericanos creativos Hanna-Barbera cuando crearon los supersónicos. Ya viajaban en su propio avioncito en una torre, iban a un restaurante a comer, un mozo era un robot que lo atendía, y es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Sabes qué año era eso? 61. No, ¿en qué año estaba ambientado? No. 2023. Bueno, Hanna-Barbera, los americanos. Es exactamente lo que mostramos recién, era un helicóptero personal que se iban a trabajar de acuerdo, no recuerdo el nombre del padre, iba y venía y estacionaba en el balcón de la casa. Cosa increíble. Atemos tu comentario, Fede. Hay visionarios, y pasar el micrófono acá adelante, por favor. Gracias, Fede. Con lo que me dijo el otro día tomando un café en Punta del Este, Martín Laverde. Así que está ambientado en el 23. Lo único que faltaba de los supersónicos es esto. Dijo Martín. Eso nos delata que somos de la generación que veía los supersónicos. Si hay algún joven no debe saber de qué estamos hablando. Pero bueno, felicitaciones, muchas gracias, Antonio. Digo, creo que realmente ha sido muy interesante. Comentábamos con Doris y bueno, un poco lo que recién decía Sebastián, que lo habíamos integrado hacia un sistema más amplio, un elemento más de la movilidad en su conjunto, pero que bienvenido sea, ¿no? Con todo el aporte, además algo que sí no recuperamos, que es el tiempo. Creo que pasa por ahí, aparte todo esto apunta fundamentalmente a no perder lo único que no podemos comprar, que es el tiempo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Martín. Ignacio. Diego habló de que sigue la cosa en París del 28 al 30 de junio. Supongo que vas a andar por allá. Digo yo, capaz que no, pero capaz que la invoco. Y
¿Qué te supone todo eso? Bueno, Sergio, muchas gracias, felicitaciones una vez más por charlar de Portal de América, Diego, hablar cosa brutal, que uno lo ve como futuro, pero como se ha dicho acá, ya está, y llegó para quedarse. Sí, recibimos una generosa invitación de parte de Diego para asistir a la 13ª conferencia de Iguala en París, de la Asociación Mundial de Abogados de Derecho Aeroportuario, con paneles de expertos que van a tratar en profundidad estos temas de movilidad aérea. También va a asistir la Organización Mundial de Turismo y conjuntamente con ellos y con el doctor Facal vamos a integrar un panel en lo que tiene relación con lo que es el Código Internacional de Protección al Turista que aprobó la OMT en su Asamblea General y al cual Uruguay es uno de los primeros estados adherentes. ¿Qué es esto del Código de Protección Internacional del Turismo? Bueno, es un conjunto de principios, de recomendaciones, no vinculantes jurídicamente, pero que los estados que adhieren al mismo intentarán luego, en un proceso, en un lapso de un año, tratar de implementar en su legislación interna en la medida en que no colida, por supuesto, con las normas que ya tiene. Y gran parte de ese código, como hablábamos hoy con Diego, trata de transporte aéreo y trata de resolver algunos conflictos en situaciones de emergencia. Acá tuvimos el caso de Greg Mortimer, por ejemplo, en un barco, no se podría plantear en un avión. Son una cantidad de temas que muchas no tienen preguntas, muchas no tienen respuestas, pero vamos a tratar de ahí de hacer un debate que va a ser bien interesante. Así que con todo gusto estaremos. Gracias, Ignacio. Gonzalo, acá a Gonzalo. El doctor Gonzalo Yer, pues socio Julio Facal, con gran trayectoria en todos los temas aéreos, también en muchos eventos de la aviación nos encontramos por ahí. Y ¿qué pasa con todo esto, Gonzalo? Bueno, yo creo que acá lo más importante es poner el tema arriba de la mesa. Es generar, de la misma forma que hace, me acuerdo de las primeras conferencias que yo organizaba en aquel tiempo con Alta, el tema del medio ambiente, cuando se veía en Europa que se venía y tratar de generar el movimiento en la región, esto es lo mismo. Hay cosas que están pasando en otros lados y acá tenemos un enorme camino para recorrer y lo mejor es aprender de las lecciones que se van dando, los ensayos errores que se van dando en otras jurisdicciones, para traerlos acá y ver cómo se va desarrollando. Y creo que es una gran labor que está haciendo Diego y el equipo que mencionó. Y me parece que vamos a tener que ponernos a estudiar. Gracias, Gonzalo. Hay una cosa interesante, ahora que hablas de lo del medio ambiente, Gonzalo, que acaba de ocurrir. Empieza a ver cómo, yo vengo de Argentina, tengo la palabra dieta metida en la cabeza, pero como una especie del principio de distintas visiones. El aeropuerto de Schiphol acaba de tomar la decisión de reducir, precisamente por la agenda verde y de carbón, los vuelos de la aviación ejecutiva, creo que eran 200.000 operaciones al año. En 2.000 que bajaron 40.000 y después no se lo autorizaron. Pero empieza a haber un problema en donde los operadores aeroportuarios estatales tienen una agenda y van en un camino a tomar decisiones, y los operadores aeroportuarios privados, donde el fondo es la actividad, la rentabilidad, pueden no querer tener la misma agenda o tomar esas mismas decisiones. Este tipo de tecnología puede ser una alternativa a ese no cierre del aeropuerto de Schiphol para poder transportar, porque el problema es la agenda, es el carbón, es el ruido. Entonces, si esto no quema dióxido de carbono y no hace ruido, entonces la operación puede continuar. También desde ahí es útil este tipo de progresos económicos, pero poner temas en la mesa, como vos decís, y ese fue el sentido de esta charla. Pongámonos en la mesa. En la Argentina no están ni siquiera en la mesa, lo pusimos en la mesa en marzo, no está en la mesa. Así que yo te agradezco y te felicito también por hacer este tipo de espacio. Gracias. Hablaste de aeropuertos y tenemos aquí a un representante de Corporación América, Alejandro Rivero, aeropuerto de Laguna del Sauce.
¿cómo te ves manejando los sectores? Sí, claro. Bueno, gracias Antonio por la invitación, Diego, felicitaciones por la presentación. La verdad que a mí me abrió un poco la cabeza en el sentido que yo esto lo venimos estudiando y yo lo veía más aeropuerto centrista, pero viendo los players que están en el mercado, Stellantis, Shelly, que es un monstruo chino, pero dueño también de empresas como Land Rover, Jaguar, Hyundai, Toyota, y esto ya es un tema de real estate, es un tema también de... Los japoneses están ya con el personal, es la moto. Claro. Ya deja de ser un tema, ahí coincido con Sebastián, esto se integra a una cadena que arranca en la ciudad, que arranca con inversiones de real estate, que arranca con también habilitaciones municipales, Martín. Esto es un eslabón más y deja de ser un tema aeroportuario y de navegación aérea, sino ya es un tema de movilidad. Gracias. Y bueno, cerrando un poco la rueda, Antonio, es director de Dinasia, el brigadier general Antonio Alarcón. ¿Alguna cosa tendrás para decir? Te veía mover la cabeza. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, excelente la charla. Y como decía Diego, hay mucho para trabajar, más que nada en todo lo que es el entorno grande. Pero fundamentalmente es importantísimo nombrarlo como vehículo. O sea, yo no lo veo realmente regulado por lo que veo del norte. No tiene sentido, o sea, no lo veía nunca regulado por la aeronáutica, sino que es otro tipo de movilidad, tendrá su regulación privada, serán las intendencias, pero digo, es muy importante tener claro ese concepto, que no va de la mano de la navegación aérea. Esto es una movilidad urbana y así se tiene que dar, porque eso va a allanar mucho el camino en cuanto a que no colida con el código aeronáutico, porque hay que verlo desde otro concepto, no es navegación aérea. Yo creo que el rol clave de la autoridad aeronáutica va a ser que esto no afecte la seguridad operacional, digamos, cuidar el sistema aeronáutico. Ese va a ser el rol principal de la autoridad aeronáutica. Después, las ciudades que quieran tener este tipo de desarrollo, bueno, tendrán que encontrar la forma de llevarlo adelante. La ciudad. Esto puede ser una política de Estado nacional, una política de Estado local, dependerá de cómo está organizado políticamente cada país. En Estados Unidos es de una manera, en Uruguay es de otro, en Argentina es otro, en Brasil es otro. Habrá municipios más poderosos, bueno, va por ahí. Y el rol de la autoridad aeronáutica para mí tiene que ver con cuidar el sistema aeronáutico, porque esto no lo termine de hacer. Es decir, no puede ser esto un retroceso para el sistema aeronáutico en términos de seguridad. Después es otro, estamos hablando de otro. A ver, no sé si alguien tiene alguna cosa más para... A ver, María. Gracias a María. Porque se me ocurre un cierre nostálgico y humorístico. A ver. Felicitaciones, Diego. Sobrepasa todo. Evidentemente. Voy a venir a hablar más seguido. Sí, por favor. No, me pregunto algo práctico, creo. ¿Cuánto pesan? Va a haber muchos modelos, evidentemente, pero más o menos, ¿a qué se aproxima? ¿Cuánto pesa? ¿Qué dimensión tienen estas máquinas voladoras? Yo voy a usar XL. No sé, no. Te podría decir cualquier cosa, pero no lo sé. ¿Un auto, una van? No, además, hasta donde pude más o menos entender, es como el interior de un vehículo. Y es carbón, ni siquiera es no debe pesar mucho. Cuanto más liviano, cuanto más pesa va a gastar más energía, así que lo van a hacer lo más liviano posible, pero no lo sé. Si te vas a las conferencias ya están los prototipos, los exponen, subís. Pero no tiene nada, no es que tiene un comando, una palanca es un monitor acá y un comando como un joystick. No tiene pedal, nada. Es que está pensado para nada. ¿Vieron un piloto? ¿Vieron algo? No hay. También en términos laborales, el mundo del trabajo, esto está dentro de la polémica de la tecnología en términos de impacto
social, digamos, y de todo lo que significa el desarrollo tecnológico para la sociedad. Entonces, tiene ese otro costado, no vamos a entrar en polémica ahora, pero tiene todo ese otro costado. Por eso, cuando busquen, a lo sumo ven algo de handling, pero es un handling que le va a enchufar un cable a una batería, no va a haber otra cosa. Por eso el aeroportuario, como vos decías, va a empezar por el aeroportuario porque es más lógico que ocurra desde ahí. Pero al aeropuerto llega desde algún lado, no necesariamente de otro aeropuerto, va a venir de todos los otros lugares del aeropuerto, y son todos otros lugares, es el mercado del que hablas, se lleva de lo que se te acaba de lo que estás imaginando. Malas noticias para los pilotos y los cambios. No, porque eso va a seguir. No creo que venga por las malas noticias para los pilotos. Creo que es buena noticia para un montón de gente que obviamente se maneja solo, pero tras esto hay un montón de gente que trabaja, que hace software, sistema, inteligencia artificial, digamos. Abre una ventana de trabajo, no creo que sea un problema para los pilotos. Una cosa nada más. Esta tipo de movilidad, el peso es bajo, si estamos hablando de 5.000 kilos. O sea, depende, como decía Diego, cuánto tengo autonomía, cuánto tengo batería, pero no son dispositivos, no son unidades que pesan mucho, ¿sí? Y lo otro es la buena noticia para los pilotos, porque está asociado a todo esto. La Unión Europea había hecho, los fabricantes de la Unión Europea habían presionado para que los aviones comerciales vuelvan con un piloto a partir del 2028, 2029, ¿está? Y la Unión Europea dijo, no, los aviones, todos estos dispositivos, uno arranca esto de Urban Mobility, ¿está? Y todo esto parece nuevo. Pero un avión que hace, acá está Alarcón, pero un avión que se hace 30 años tenía navegación prácticamente autónoma. Entonces, de nuevo en sí, que es de carbono, que se ve lindo, pero hace muchos años que los aviones, uno carga, el avión tiene una unidad que se llama Flight Management, carga su ruta ahí y va solo. ¿A qué iba con esto? Es, los fabricantes quisieron decir, che, no hace falta más 2 pilotos ni 3 tripulaciones del cockpit con uno. La Unión Europea dijo, no. Entonces, esto ya está listo para salir. No es sueño, no son los Futuramas, ni Jason, o sea, ya está. Jason no, Jason es de martes 13. Estamos bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere participar? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Alguno tiene alguna idea de cuánto sale alguna de estas plataformas? Hay de todo. Uno que me gusta a mí, que es alemán, uno a título personal que más me gusta a mí es alemán. Vale $4.5 millones. Es básicamente un SUV. Es como comprarse una Chrysler, una Mercedes GLK con alas y vale 4.5 millones y adentro es un auto. Para 7 pasajeros. Tapizado de cuero. Carita. No, ya, como siempre después se va a abaratar. Sí, claro. ¿Qué pasa con la tecnología? Igual yo tengo una visión crítica de esto, ¿está? El uso de esto es bien urbanístico, ¿sí? Por una sola cosa. Yo tengo que comprarme un activo, ¿sí? Me voy a comprar un avión. $4.5 millones. Con $4.5 millones tengo para comprarme un Phenom, un Praetor, un Honda Jet. La opción de que... y no voy a volar 20 minutos en una hora. Tengo un avión que me da para volar 3.000 millas, 2.500 millas, o sea... Entonces no creo que van a haber una una masificación por una cosa. Una cosa es que lo compra alguien para hacer un negocio, como hizo Azul. Compro 250. Otra cosa es... Diego se va a comprar uno y va a decir $5 millones que para volar 30 minutos, 40 minutos, con $5 millones tengo un espectro de aeronaves gigante y más sofisticadas. Ese es mi punto de vista personal. No tengo que es un high class, pero va a haber mucho más barato que solo un dron con un yo ando en un cruise. A ver, hace un rato, no sé por qué fue que pensé en eso, me vino a la mente que cuando yo era chico, estoy hablando del año 71, estuve trabajando, no tan chico, estuve trabajando, cuando digo chico, jovencito, ¿no? Tenía pelo largo, estuve trabajando en Reserva Austral y bueno, manejábamos las planillas de los IS-11 de 55 plazas con lápiz y con goma, los códigos los dábamos de memoria a 6 dígitos, o sea, con la posición de la lista, el número de funcionarios, no me acuerdo más, o sea, esos códigos
que te dan ahora de embarque, cuando lo dábamos en memoria, digamos 3 teléfonos, 2 o 3 teles, una cosa, te volvías loco, las 7 horas que tenías ahí eran una locura. Y mirando a Pancho Serrata, me acordé de algunos años antes de eso, cuando era cadete todavía en los 60 y pico, me llaman y me dicen, anda a ver la sección reservas de Bari. Lo que si cuando yo entré ahí en la calle Río Negro a la sección reservas de Bari, me vino como un ataque, no lo podía creer, parecía que había llegado a la NASA, era que habían traído las computadoras. ¿Te acordás de eso, Pancho? Pasa con la invitación y la invitación es algo que es un tema y es una realidad. Lo de Bari sí fueron grandes cambios y se lamenta ese pasado que se haya perdido. Los progresos que vienen ahora, totalmente de acuerdo que en 2 años va a ser una realidad. Para transportarse rápido. ¿Qué épocas esas? De cuando éramos chicos. Yo digo cuando éramos chicos porque era esa la época de la juventud y bueno, ni que hablar cuando fuimos en el primer vuelo los cadetes a jugar un partido de fútbol con los cadetes de Buenos Aires en Causa. Y a un chico que era cadete de Yermar le dijeron, hace calor, abrí la ventanilla y la buscaba. El turismo lo hicieron los agentes de viajes, más que le especie a mucha gente, y cuando los agentes de viajes empezaron a perder su predominancia en el mundo, los que lo manejaron lo chocaron, y no era turismofobia. En fin, bueno, Diego, muchas gracias. Espero en algún momento no muy lejano molestarte de nuevo y hacerte cruzar. Y como les decía, y vamos a cerrar con un poco de humor, estamos hablando de la movilidad aerourbana. La charla la dio el presidente de abogados de aeropuertos del mundo, de la Asociación Internacional. Vino y se va en Colonia Express. Esa es la conectividad que tenemos.